Hay que partir de la base de que en Colombia hay una jurisprudencia que parece que resuelve de manera clara esta situación, pero quiero de alguna manera abordarla para plantear y hacernos preguntas de si realmente esa debería ser la salida que se le debe dar a esa situación. Y es si la responsabilidad del Estado en materia contractual solamente se debe dar en aquellos eventos en los cuales estemos enfrente de un contrato que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley de contratación de cada uno de los estados, refiriéndome puntualmente a la solemnidad, o si pudiéramos referirnos a la responsabilidad contractual del Estado en aquel evento en el que se verifique simplemente ese vínculo preexistente o por lo menos la certeza que le transmite el Estado al particular de que ese contrato se va a celebrar. La importancia de esa respuesta definitivamente pues nos va a dar lugar a poder establecer desde el punto de vista procedimental pues cuál es el medio de control como se conoce hoy en Colombia, o cuál es la acción de la que dispone ese contratista frente al Estado tendiente a obtener el resarcimiento de los perjuicios que ha sufrido. Y de las varias acciones o medios de control de que dispone el contratista, pues son dos puntualmente las que están referidas a la responsabilidad civil o responsabilidad del Estado, cuáles son la reparación directa o la de las controversias contractuales, cada una refiriéndose o a la responsabilidad civil extracontractual o a la responsabilidad contractual. Para proceder con este tema, procederé a plantear tres ejemplos o tres eventos en los cuales se puede visualizar el problema que se puede estar generando. El primero de ellos se refiere al caso en que en un proceso de selección con un único proponente que cumple con todas las cualidades propias o necesarias para celebrar el contrato y aún así el Estado no celebra el contrato con ese único proponente. Se pasa del concepto de mera expectativa frente al concepto de derechos adquiridos y internacionalmente en la jurisprudencia, especialmente en la italiana, ya hay fallos que reconocen indemnizaciones no por el derecho adquirido, sino por la mera expectativa. Entonces, tener en cuenta eso. Segundo caso, el del contratista que el Estado de alguna manera le dio a entender o le dio la, digamos, entre comillas, la certeza de que iba a celebrar ese contrato, o que ese contratista que lo está celebrando le generaron esa expectativa de que el contrato iba a ser renovado o prorrogado. Y en uno u otro caso, el contratista comienza a ejecutar el objeto del mismo, sin que posteriormente se firme el contrato cumpliendo con la exigencia de solemnidad de la ley. Y el tercero es el caso en el que la administración adjudica el contrato, pero la administración omite el cumplimiento de alguna, en las etapas de planeación, de alguno de los requisitos exigidos y se hace imposible su ejecución. Caso puntual, por ejemplo, la obtención de una licencia ambiental, haciendo pues alusión a la conferencia de la doctora Rosario, o temas de adquisiciones de predios en todas estas, sobre todo en las obras de infraestructura tan grandes que se están adelantando en nuestro país actualmente. ¿Dónde se genera de alguna manera la discusión? ¿Qué es contrato? Y cuando vamos a definir contrato, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo en que contrato no es nada diferente al acuerdo de voluntades encaminado a crear obligaciones, como una de las figuras que surge o que deviene de la convención como tal. En principio, este concepto de contrato no se diferencia en lo que tiene que ver con el derecho privado o el derecho público.
Y si nosotros vamos a hablar de responsabilidad contractual, partiendo de la base de ese concepto en general, ojo, no estoy diciendo que ese sea o que tenga que ser el concepto de contrato en materia pública, pero si vamos a hablar de responsabilidad contractual, necesariamente tenemos que partir de un evento de incumplimiento. Primero, no podemos confundir incumplimiento con responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual se constituye apenas en uno de los remedios de los que dispone el acreedor cumplido o que se allano a cumplir frente a ese deudor incumplido. Y de ahí surgen una serie de discusiones que inclusive planteaba esta mañana con el doctor Hugo, que nos acompaña acá en la mesa, de si es posible sacar o separar los demás remedios de los que dispone ese acreedor cumplido, como son la ejecución del contrato o la resolución del contrato de la indemnización de perjuicios, pero eso al final es un tema que no hace parte de esta charla. Pero volvamos a los 3 ejemplos que yo estaba planteando ahora y preguntémonos si en esos 3 eventos realmente hay un incumplimiento del contrato, para poder establecer si es que realmente pudiéramos hablar de responsabilidad contractual y poder echar mano de la figura o de la acción de las controversias contractuales. En el primer evento, en el que hay una selección, un proceso de selección en el que hay un único proponente que cumple con las condiciones y no se elige, evidentemente no hay un incumplimiento, por lo menos del contrato. En el segundo evento, en el que se genera esa expectativa en el contratista, bien sea para celebrar el contrato o bien sea para prorrogarlo, definitivamente tampoco hay incumplimiento del contrato. Y en el tercer evento, que de alguna manera es el que más facilidad podría generar en este tema, es cuando se adjudica el contrato y después, cuando se va a empezar a ejecutar, se verifica que ya no se puede ejecutar porque no se tiene, por ejemplo, los predios o las licencias ambientales. En ese caso, pues no podríamos hablar de responsabilidad contractual propiamente dicha, estaríamos en un escenario de responsabilidad precontractual, pero afortunadamente el Consejo de Estado en Colombia ha dicho que como eso lo que imposibilita al final del día es la ejecución del mismo, estamos en sede de una responsabilidad contractual y ahí pudiéramos echar mano pues finalmente de la acción de las controversias contractuales. Pero no nos podemos quedar tan tranquilos diciendo que basta el acuerdo de voluntades en materia estatal para que surja ese contrato. Y de alguna manera, por temas legales, y puntualmente en Colombia la Ley 80 de 1993, que es la que se refiere a la contratación estatal, de alguna manera, pues genera una transformación administrativista de esa expresión de la voluntad y por temas de seguridad jurídica, pues exige que ese contrato conste por escrito. Es el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 que dice: los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Esa parte que hace referencia al objeto y a la contraprestación, pues finalmente no trae ningún elemento nuevo a la teoría general de los contratos en materia pública o privada. Pero al final, ¿dónde es que está entonces el problema o la dificultad? El problema se genera, por lo menos a instancias del tema de la responsabilidad, en poder diferenciar dónde es que termina cada una de las etapas que se da desde la formación del contrato hasta la ejecución, terminación y liquidación del mismo, lo que es conocido en la doctrina y en la jurisprudencia como la etapa precontractual, la etapa de ejecución contractual y la etapa postcontractual. Y la mayor dificultad al final se da entre la primera y la segunda, donde
termina la etapa precontractual y dónde empieza la etapa contractual. Acá viene una discusión bien importante, sobre todo que viene teniendo cabida cada día más en la jurisprudencia europea, y es si realmente la responsabilidad precontractual debe ser tratada como una responsabilidad extracontractual o si ésta debería ser tratada como una responsabilidad contractual. Si nos detenemos en un evento de responsabilidad precontractual, yo creo que no podríamos concluir nada diferente a que esta parece más responsabilidad contractual que responsabilidad extracontractual. Evidentemente es mucho más fácil decir que es extracontractual porque no hay contrato, porque estamos precisamente en esa etapa previa. Pero yo creo que el análisis no se debería quedar ahí, sino que deberíamos mirar por lo menos las consecuencias que se pueden derivar de una y otra. Y por eso tal vez ha cogido o viene siendo aceptada en la jurisprudencia toda la teoría de la culpa in contraendo, que se comparte por todo el tema del interés positivo y el interés negativo, que ojo, no podemos confundir interés negativo con el daño emergente y el interés positivo con el lucro cesante, porque si lo hiciéramos así, entonces podríamos llegar a concluir que la misma jurisprudencia se está contradiciendo. Pero volvamos a lo que acá nos ocupa, y es cuando se entiende entonces que hay contrato, y vamos a ver la evolución que ha tenido la jurisprudencia en Colombia respecto de esto, y lo hace a través de tres teorías: la de la adjudicación, la de la notificación y la del perfeccionamiento. Hay que tener en cuenta necesariamente que desde la Ley 80 de 1993, como les expliqué ahorita, a través del artículo 41 se exige esa solemnidad. Pero lo que de alguna manera pretendo generar acá y traer como una discusión es si realmente se va a permitir de alguna manera imponerse la solemnidad sobre la intención o voluntad de las partes, con toda la discusión que puede generar si realmente el Estado puede o no manifestar su voluntad. La primera de las teorías es la teoría de la adjudicación. El Consejo de Estado, en sentencia del 16 de enero de 1975, expediente 1503, establece que con la adjudicación al final se concreta el ajuste de las voluntades en cuanto al pliego de condiciones y a la propuesta más favorable, cerrando la etapa precontractual y abriendo paso a la etapa contractual. De alguna manera, esta teoría lo que dice es: hay unos pliegos de condiciones, hay una oferta, hay una invitación. Cuando el contratista le dice al Estado: estas son las condiciones en que yo le cumpliría, el Estado dice: sí, usted me sirve, usted es el que yo contrato, se lo adjudico. Ahí es cuando podemos concluir necesariamente que se da ese acuerdo de voluntades, pero partiendo de la base de ese concepto que todos entendemos en general como el de contrato. La segunda teoría es la teoría de la notificación, que es una teoría que fue desarrollada por el Consejo de Estado posteriormente, definida en un auto del 22 de abril de 1988, en el que dice: no basta con adjudicar, sino que se requiere además que esa adjudicación sea notificada al contratista, porque ahí de alguna manera es que realmente surgen o ya sí se materializan los derechos y las obligaciones para las partes. De acá volvemos y podemos referirnos a ese concepto de acuerdo de voluntades como concepto de contrato. Y finalmente, pues tenemos la teoría del perfeccionamiento, que de una manera lógica ustedes pueden asociar a ese artículo 41 o a esa interpretación literal del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Lo que pasa es que esa norma, ese artículo 41, dice que además de que debe haber un acuerdo respecto del objeto y de la contraprestación, dice:
El contrato debe constar por escrito y además de constar por escrito debe tener una disponibilidad o un registro presupuestal, que tiene mucha razón de ser porque finalmente se refiere a la actividad propia del Estado. Pero cuando viene a analizarse si realmente este era un requisito de la existencia del contrato o no, la jurisprudencia del Consejo de Estado dijo, y como casi que con una razón parecida a la que tenía que ver con aquellos requisitos necesarios para la ejecución del contrato, así sean previos o se den en la etapa precontractual, dice, esto es un tema que se refiere a la ejecución del contrato y por lo tanto el hecho de no tener la disponibilidad presupuestal impide que se ejecute y ya hace parte, ese sí, de la responsabilidad contractual. No hace parte o no se analiza a partir de los elementos de la existencia del contrato. Pasemos ahora al fundamento de la responsabilidad contractual en Colombia del Estado. El artículo 90 de la Constitución Política de Colombia es el que se refiere a la responsabilidad del Estado frente a los particulares. Y en principio pareciera de darle una lectura inicial a ese contrato que solamente se refiere a la responsabilidad extracontractual del Estado. Pero a raíz de esa discusión y de las dificultades que se podían generar, sobre todo porque es que en Colombia se constituye en la norma angular de la responsabilidad del Estado, no hay una regulación, no hay una ley que defina la responsabilidad del Estado. La Corte Constitucional, mediante sentencia de constitucionalidad C-333 del 1 de agosto de 1996, magistrado ponente el doctor Alejandro Martínez Caballero, concluyó que esa norma es fundante no solamente de la responsabilidad de la administración extracontractual, sino también de la contractual. Y si pasamos a analizar cuáles son los elementos de la responsabilidad contractual, como les decía ahorita, pues necesariamente partimos de la base de que hay un incumplimiento de un contrato estatal, que el contratista haya sufrido un daño y necesariamente haya un nexo de causalidad entre uno y otro. Es decir, que ese daño provenga del incumplimiento de ese contrato. Teoría general de la responsabilidad civil, que se aplica en toda su extensión a la teoría del Estado. Volvamos a los casos problemáticos para la escogencia de la acción con esta referencia puntual a los fundamentos de la responsabilidad. ¿Dónde está entonces el problema? Y volvemos casi que al comienzo de nuestra charla. Hombre, basta con que haya un acuerdo de voluntades para que surja la obligación de indemnizar, basta con que el Estado le dé la certeza a ese contratista de que él va a ser el que lo va a ejecutar. Es más, muchas veces se dan o se pagan anticipos para que empiece a trabajar, se le dan las licencias para que empiece a trabajar sin que se haya solemnizado el contrato, y después, cuando ya se va a ir a cobrar el mismo, quien tiene que dar la orden de pago dice: como no hay contrato, pues no hay lugar al pago del mismo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado? Entonces, el Consejo de Estado para ese tipo de eventos se plegó de una figura que tuvo su origen en Francia, o su mayor desarrollo en Francia, que es la actio in reverso, que se refiere a la teoría del enriquecimiento sin causa. Acá es el caso en que el Estado y el particular llegan a un acuerdo, el contratista empieza a ejecutar las obligaciones, no se firma el contrato o no se le da la prórroga, y como la ley dice que para que haya contrato tiene que constar por escrito, ¿qué pasa entonces con ese particular? Entonces, cuando se recurre a esa teoría del enriquecimiento sin causa, la jurisprudencia también ha
desarrollado y ha dicho cuáles son los elementos que se requieren para que se configure el enriquecimiento sin causa, que son 5, que son generales, que así se han reconocido: el enriquecimiento de una parte, el correlativo empobrecimiento de la otra, la ausencia de causa jurídica que lo justifique, ausencia de norma que lo regule y carencia de una acción que permita la restitución. Porque son 5 elementos. Lo que pasa es que nosotros, de una manera olímpica, casi siempre nos quedamos diciendo que simplemente debe haber un empobrecimiento, un enriquecimiento y que no haya una causa. Pero cobra mucha importancia el tema de ausencia de norma que regule la situación puntualmente hablando, o la carencia de acción que permita la restitución. Porque, por ejemplo, muchas veces se puede recurrir, por lo menos en Colombia, a las normas del pago de lo no debido, que trae unas situaciones especiales que, aunque pudieran caber en el enriquecimiento sin causa, pues tiene forma de resolverse por ese lado. La pregunta que cabe hacernos entonces es si en estos eventos en los cuales el Estado le hizo creer al particular que iba a contratar con él, ese hecho no puede entenderse como una culpa, y como culpa que es, no es suficiente causa para dar lugar al surgimiento de una acción de naturaleza de responsabilidad civil extracontractual. Porque es que si no verificamos la existencia de cada uno de los elementos de la acción in reverso, pues no podremos utilizarla. La sección tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de marzo de 1992, empieza a aplicar esta teoría de la acción in reverso, diciendo que básicamente se reconoce como inicialmente como una acción de naturaleza restitutoria, no indemnizatoria, para que empecemos. Y dice que para que ésta prospere basta que se pruebe la existencia de un pacto y que haya ausencia de contraprestación a cambio de sus obras. Y viene el Consejo de Estado y empieza a reconocer acción de enriquecimiento sin causa haciendo reembolso, pero dentro de la jurisprudencia adicionalmente empieza a reconocer perjuicios. Y ese reconocimiento de perjuicios, ¿qué problemas genera? Primero, se está reconociendo de alguna manera la existencia de un contrato. Si yo reconozco la existencia de un contrato, entonces de alguna manera ya estoy diciendo que la causa de ese pago es el contrato. Segundo, estaría haciendo uso de una acción inadecuada, porque es que puntualmente la ley me dice a mí en los eventos de incumplimiento contractual cuál es la acción o medio de control de la que dispongo. Y tercero, que para mí es la más grave y tal vez la más importante, y es aquella que se refiere a la desnaturalización de la figura del enriquecimiento sin causa cuando yo reconozco perjuicios. Porque esa es una acción, repito, eminentemente restitutoria y no se le puede dar el valor o la calidad de indemnizatoria. Posteriormente, en el 2006, el Consejo de Estado cambia de rumbo como consecuencia de todos estos pagos que se estaban generando y endurece su postura y dice: venga, espere un momentico. La Ley 80 de 1993 es una norma imperativa, todos los contratistas tienen que cumplir con la misma, y por lo tanto la omisión del contratista en la firma del contrato se convierte en su propia culpa. Y usted no puede beneficiarse de su propia culpa. Por lo tanto, el empobrecimiento que se origina en esa conducta, pues es atribuible al mismo contratista. La pregunta que cabía hacernos acá es: ¿pero qué pasa si la no firma del contrato se debe a una conducta imputable al Estado? Porque es que acá necesariamente tenemos que hablar de uno de los elementos de la responsabilidad, ¿cuál es la causalidad? A veces se nos olvida analizar elementos diferentes al daño, y yo creo que hoy en día estamos volviendo a eso, pero se nos olvida y nos quedamos simplemente en el daño. ¿Qué pasa entonces si fue el Estado el que con su conducta impidió o no permitió que se firmara ese contrato? Y la posición actual del Consejo de Estado, en una sentencia del 19 de noviembre de 2012, que
vamos tres exponentes y los tres hemos hecho referencia a nuestro compañero de mesa, el magistrado Jaime Orlando Santofimio, el que placer tenerlo acá con nosotros y más que eso un honor. Viene y endurece los requisitos para la actio in reverso y dice esa jurisprudencia no solamente se refiere a los temas o a la calidad de orden público de la norma de contratación estatal, sino que dice que se debe verificar la buena fe objetiva de ese contratista para que se pueda conceder. No buena fe subjetiva, no la creencia de que yo estoy actuando conforme a derecho o conforme a las buenas costumbres. No, esa no. No, esa es muy poquita. Lo que dice el Consejo de Estado es la buena fe objetiva. Compare la conducta de ese contratista con la de un contratista adecuado en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encontraba él, para poder determinar si estaba o no actuando conforme a la buena fe objetiva. Conclusión, la actio in reverso queda casi que desechada, aun cuando la jurisprudencia trae unas excepciones que puntualmente se refiere al constreñimiento por parte de la entidad pública, a aquellos contratos que se refieren a la atención de salud y aquellos eventos de urgencias manifiestas no declaradas que de alguna manera están reguladas en el mismo artículo 41 de la Ley 80. Ahora, ¿realmente el constreñimiento sí podría dar lugar a hablar de actio in reverso? Si a mí me hacen esa pregunta, yo necesariamente tengo que responder que no, porque el constreñimiento per se es una culpa. Y si estamos hablando que para que haya enriquecimiento sin causa no puede haber una causa, la única causa para ese evento es el constreñimiento, que debería dar lugar necesariamente a una responsabilidad civil del Estado. ¿Cuáles son entonces las conclusiones ya para terminar? Y esto es para ponerlo en tela de juicio, sabiendo que esta es la teoría que se aplica en Colombia, es si realmente la actio in reverso es el mecanismo que se debe utilizar en esos eventos de dificultad para establecer frente al contratista del Estado si hay contrato o no. Si la respuesta es sí, la actio in reverso en el fondo es una acción inocua en Colombia por los requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo, a los que acabo de hacer alusión, dejando al Estado beneficiado a costa del contratista. Pero si la respuesta es no, entonces lo que debemos hacer es recurrir a los mecanismos de control que la ley misma nos permite para hacer una verdadera indemnización de perjuicios. ¿Qué creo yo? La acción a la que se debería acudir es a la acción o mecanismo de control de reparación directa, porque creo que ampliar el espectro a una responsabilidad contractual o a un mecanismo de control de controversias contractuales sería bastante forzado. Y creo que de esa manera el Estado, sobre todo si es por una conducta imputable a él, la no firma del contrato, necesariamente debe no solamente reembolsar, es decir, pagar el daño emergente, sino que debe indemnizar todos los otros perjuicios que se le pudieron haber causado al contratista y puntualmente en este caso hablando del lucro cesante. Si la culpa es del contratista, creo que no cabría la actio in reverso porque nuevamente y con las mismas disposiciones y las mismas razones, porque las mismas razones se tienen que aplicar a todos los casos, esa culpa se constituiría en la causa del empobrecimiento y por lo tanto no habría lugar a aplicar esa figura. Y si el caso es que la culpa es compartida, pues creo que lo que se debe aplicar es la acción de reparación directa, pero con una reducción de la indemnización por concurrencia de culpas. De esta manera les pongo pues a consideración esta temática. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.